puede ser que una historia familiar repleta de mentiras, traición y manipulación pueda significar la esperanza para la humanidad. Eso no es la historia de Game of Thrones, This Is Us, ninguna de esas historias ficticias. Estamos hablando de una historia real, que es la historia de la familia de Isaac. Hay una tendencia en nuestra cultura, yo creo que en muchas culturas, de que cuando muere uno, nosotros damos una enchulada en su historia, ¿cierto? Puede ser una persona muy mala onda, muy pesada, pero cuando muere, la gente dice, tan buena gente que era, ¿no? Eso pasa. Lo más interesante es que eso tiende a ser algo cultural en muchos lugares para preservar el valor de la familia. Pero lo que vemos en las Escrituras va en contra de eso. Ella pone en evidencias falencias que quizás quisiéramos omitir, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes Moisés contando a la gente el origen no tan gloriosa de su propia familia. Eso es bastante interesante. La Biblia en Génesis hace eso a cada momento. Y el relato de la familia de Isaac es lo que vamos a leer en ese instante. Ese relato, como ya hemos dicho, muestra un poco la falencia de Isaac como el cabeza de la familia, la falencia de su esposa y la falencia de sus hijos. Aquí nadie escapó. Y abra su Biblia entonces ahí en Génesis 26, versículo 34. Vamos a leer hasta el capítulo 28. Ahí tenemos un buen texto de meditación en esa mañana. Génesis 26. Es un relato extenso, pero muy importante, y que fue construido de forma obviamente intencional, pero muy sabia, ¿cierto? Pongan atención ahí en ese texto. Abra sus Biblias ahí para que comprueben que está ahí, que yo no estoy mintiendo ni inventando nada. Génesis 26, versículo 34 dice, Esaú tenía 40 años cuando se casó con Judith, hija de Beeri, y Elitita también se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Esa información es muy importante, ustedes van a saber por qué más adelante. Sigue el texto, capítulo 27. Dice lo siguiente, Isaac había llegado a viejo. Si Esaú tenía 40 y él nació cuando Isaac tenía 60, aquí estamos hablando de que Isaac tenía 100 años, ¿cierto? Había llegado a viejo y se había debilitado su vista, se había puesto ciego. Un día llamó a Esaú su hijo mayor, hijo mío, dijo. Aquí estoy, contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Pues toma tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces yo mismo te bendeciré antes de morir. Como toda familia normal, la esposa estaba escuchando secretamente, ¿cierto? Y dice, como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac, ojo, secretamente habían hablado ellos, no era algo público. Hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, con puchenta aquí, mira, según acabo de escuchar, tu padre ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido antes de morir que lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Aquí ella ya añadió un poco, puso un poquito de color, ¿no? Para convencer al muchacho. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Mostrando que era muy importante lo que iba a decir. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Yo estaba pensando en eso. 2 cabritos. El viejo igual le gustaba comer mucho, ¿cierto? 2 cabritos. Bueno, ok, sigamos. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob dijo a su madre,
mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a engañar a mi papá? Eso debiera haber dicho Jacob. Pero no, ¿qué dice Jacob? Hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que sea que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Y Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre. Ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre y luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en la casa. Con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos, aquí fue bien ingeniosa la señora, con la piel de los cabritos cubrió los brazos y la parte de la empiña del cuello y entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Imagínense ustedes la escena patética de un muchacho ya en sus 40 años con la ropa del hermano, seguramente no era del mismo porte, probablemente, y con unas pieles así colgadas acá, y nadie se le ocurrió que de repente el papá iba a escuchar la voz del otro, y no de uno, más bien que uno es ciego, tiene una mayor sensibilidad también al oído. Bueno, nadie pensó en eso, pero así se lanzó Jacob. Padre, dijo, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Isaac pregunta varias veces, ¿quién eres tú? Por razones obvias. Soy Esaú, tu primogénito, contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac preguntó a su hijo, ¿cómo fue que encontraste tan rápido, tan pronto, hijo mío? El Señor me ayudó. Mira qué mentiroso. El Señor me ayudó. Respondió Jacob. Isaac dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio que eres mi hijo Esaú? Isaac estaba profundamente confundido, porque escuchaba una cosa y sentía otra, ¿no? Pero Jacob respondió, claro que sí. Entonces su padre dijo, tráeme lo que has cazado para que me lo coma y te daré mi bendición. Jacob sirvió a su padre y comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego su padre dijo, acércate, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió la ropa, o su ropa, lo bendijo con esas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo y que la riqueza de la tierra te dé el grano y el vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos y que se postren ante ti las naciones y que seas Señor de tus hermanos. Que se postren ante ti los hijos de tu madre y maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este de salir de su presencia, la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También preparó un guiso y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Aquí me dio un poco de pena de Esaú, porque él llegó tan contento, cierto, feliz. Así como que, listo, papá, llegué. Aquí estamos listos con la comida, así que ahora me puede bendecir. Y Isaac dijo, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar muy sobresaltado y con razón. ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo y ya le di mi bendición y no puedo quitársela. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador lleno de amargura y le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, que significa el que toma del tobillo, el engañador. Con razón le pusieron Jacob, respondió Esaú. Ya van 2 veces que me engañan.
más o menos, porque la otra él se dejó engañar también, así que más o menos, pero bueno, ya son 2 veces que me engaña, pero primero me quita los derechos de primogenitura y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí. Isaac respondió, ya lo he puesto por señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su yugo. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que tengamos duelo, que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Él no sabía que su padre iba a durar otros 80 años más, pero bueno. Cuando Rebeca se enteró de lo que planeaba Esaú, porque Rebeca sabía todo de lo que pasaba ahí, ¿cierto? Le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse a ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por unos días hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y se olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte, porque voy a perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca dijo a Isaac, aquí es una parte muy importante, porque ella quería que Jacob se fuera, pero no quería que se fuera escondido. Entonces, mire el cuento que ella llega hacia su marido. Esas mujeres hititas ya me tienen cansada, las mujeres de Esaú. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob llega a casarse con una de las hititas que viven en ese país, más me valdría morir. Un clásico, ¿cierto? Convence al marido para que él dé su bendición y envíe a su hijo a buscar una esposa donde vivió Rebeca anteriormente. Así que, acto seguido, capítulo 28, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca y la madre de Jacob y Esaú. Interesante la historia, ¿no? Los pecados de una familia son muchos aquí. Algunas cositas nomás que necesitamos entender antes de entrar de lleno en ese caos aquí. Esa historia que hemos leído cierra la participación de Isaac y de Rebeca en la narrativa bíblica. Isaac nada más será presentado al final después para decir que él murió y fue sepultado por sus hijos. Rebeca, después de ese evento donde convence a su marido a enviar a su hijo para allá, no vuelve más a la acción. Es una forma un tanto melancólica de cerrar la participación de personajes tan importantes. Pero básicamente la historia es como ustedes la han visto. Isaac, anciano, con más de 100 años, llama a Esaú secretamente para bendecirle y dar su bendición, contrariando la orientación de Dios de que el menor sería superior al mayor. Él no estaba ni ahí porque le gustaba la carne que su hijo hacía. Y decidió secretamente armar ese plan para bendecirlo. Rebeca escucha y trama con su hijo favorito, Jacob, que disfrazado va, se pasa por su hermano y le roba la bendición. Isaac bendijo en su cabeza a Esaú, pero era Jacob. Jacob entonces, al engañar a su padre, recibe la bendición y cuando Esaú llega con la comida, con todo el ánimo para ser bendecido por su padre, descubre lo que pasó, se desespera y obviamente jura matar a su hermano y para evitar ese fin trágico, Rebeca envía a Jacob para pasar un breve periodo en Padán Aram, pero ese breve periodo se da más de 20 años donde Isaac va, o Jacob va y nunca más vuelve a ver a su mamá
y esa es la historia como se da. La historia entonces termina así con Jacob exiliado, con Esaú totalmente desordenado, porque incluso el texto sigue unos versículos más en el capítulo 28, mostrando a Esaú solamente después que Jacob se fue a buscar una esposa en otro lado. Esaú se da cuenta de que a sus padres no le gustan sus esposas. Entonces él va y busca una esposa dentro de sus parientes. No los parientes de su madre, sino que los parientes del medio hermano de su abuelo, Ismael. ¿Acuérdense de Ismael? Él va y busca casarse con alguien de la familia de Ismael. Y así es como Esaú trata como patéticamente de imitar a la conducta de su hermano, pero como que ya no, ya fue, la situación ya no tiene vuelta. Ese es un poco lo que pasó aquí. Y por eso esa historia trágica marca la transición del puesto de patriarca de Isaac a Jacob. Esa transición es una transición espiritual, una transición civil, social y muy importante para la historia de la redención. Porque nosotros somos enseñados de que el Señor es el Dios de Israel. Israel es Jacob. Por lo tanto, aquí vemos que la mano del Señor condujo toda la historia tal como Dios quiso. Pero cómo los pecados de esta familia pueden ser para nosotros un instrumento de exhortación, pero a la vez también esperanza. Vamos revisando aquí los pecados de cada uno de los cuatro. La narración bíblica muestra los diálogos siempre de a dos, como era una tradición en los relatos antiguos, pero eso también para mostrar que ellos nunca estaban juntos los cuatro. Siempre eran de a dos, porque había una ruptura en la familia. Siempre había algo oculto uno del otro. Y así como vamos viendo en cada uno de ellos. El primer personaje que aparece es Isaac, ¿cierto? Isaac tiene muchos pecados, obviamente, pero su principal pecado es su ceguera espiritual. Su ceguera física era, interesantemente, una metáfora de su ceguera espiritual. La imagen que tenemos de Isaac es que un hombre que ya a los 100 años muy debilitado. Usted va a decir, bueno, pastor, eso es absolutamente normal. Una persona a los 100 años está, cierto, ahí como que con suerte que se mueve. Pero acuérdense ustedes que con 100 años Abraham logró embarazar a su esposa. A los 100 años Abraham todavía peleaba batallas para librar, batallas contra 4 reyes para librar a la gente de Sodoma. Abraham a los 100 años trabajaba a full. Estamos hablando aquí de un personaje, Isaac, que muy probablemente vivió gran parte de su vida muy atento a las comidas. Ustedes vieron, 2 cabritos, ¿no? Muy atento a la comida, muy atento a la bebida, poco entregado al ejercicio, poco entregado al servicio, un tipo acomodado. Entonces se imagina un tipo guatón ahí que ya no camina y que de tan mal vivido o mal gastado sus días ya estaba sintiéndose mal, aunque vivió 80 años más. Él decide bendecir secretamente a su hijo. Ese momento de bendición era algo muy importante, porque era literalmente el traspaso del derecho patriarcal de uno al otro. Era casi como que en esa familia en específico, era como ungir a alguien como pastor, era como entregar a alguien el liderazgo espiritual y el liderazgo social de la familia, algo muy importante. Pero ¿qué hace Isaac? Isaac sabía que había un tema ahí, que había una división en la familia, y él tenía una predilección por su hijo porque su hijo hacía la comida que a él le gustaba. Secretamente, él elabora una trama, y en su cabeza todo iba bien, pero no se daba cuenta de que su esposa era quien estaba escuchando y iba a desordenar sus planes. Pero el deseo de bendecir su hijo de esa manera era problemático, primero porque se hacía de forma totalmente oculta, contrario de lo que se normalmente lograba hacer. Segundo, porque contrariaba la voluntad de Dios. Dios ya había dicho que la secuencia del pacto seguiría con Jacob y no con Esaú. Pero Esaú o Isaac no estaba muy dispuesto a obedecer al Señor en eso. Y es interesante entender que
si espiritualmente el que heredaría la bendición sería la cabeza del pacto, claramente Esaú ya no venía dando muchos indicios de que era la persona adecuada. La manera como despreció su derecho de primogenitura cuando vino en un determinado día con mucha hambre y su hermano le propuso vender su derecho de primogenitura por un plato de comida y él accedió. Necio, Gil. También se casó con las mujeres equivocadas, contrariando lo que Abraham había dicho a su padre. Él tenía en su casa el testimonio de la importancia de un buen matrimonio para la preservación del pacto, pero no lo hizo. Él era un tipo que vivía según su cabeza. Y Isaac sabía de eso, pero a él no le importaba. Porque a Isaac le importaba más que nada sus placeres sensoriales, la comida, el asado, el vino. A eso le importaba. Fíjese que él no se fijó en nada importante para ungir Esaú. Solo que él hace la comida que a mí me gusta. Y eso revelaba la superficialidad de este personaje. Aquí vemos los distintos pecados de Isaac que revelan su ceguera espiritual. Él ignora la voluntad de Dios. Y eso es grave, sobre todo porque él más que cualquiera, era el que debía saber. Él tenía un liderazgo espiritual y una función en la familia de ser la persona que va a dar a los demás la dirección espiritual. Dios hablaba con él y él era el cabeza de este hogar. Y en ese momento fue un pésimo ejemplo de liderazgo espiritual. También Isaac no solamente era ciego físicamente, pero al dejarse llevar por sus sentimientos y confiar en su corazón, él pasó por alto la necedad de su hijo, lo que muestra que tampoco hubo disciplina. Él debiera haber hecho lo que Abraham hizo con él. No dejar que Isaac se casara con quien quisiera, sino que él debiera buscar esposa para su hijo, cuidando la secuencia de la familia. Él no se preocupó de eso. Muestra aquí su dejadez hacia sus hijos. Y el corazón de Isaac estaba profundamente involucrado en él mismo, en sus propios placeres y en sus sentimientos. Ceguera espiritual es dejarse llevar por su propio corazón. Es dejarse llevar por sus sentimientos momentáneos. Es dejarse llevar por la realización de sus placeres circunstanciales. Y eso puede ser el inicio de su ruina. Debemos aprender a entender que un corazón insensible a Dios es siempre un corazón esclavo de sus pasiones. Un corazón insensible a Dios es siempre un corazón que es esclavo de sus pasiones. Luego viene Rebeca, la manipuladora. Esa sí se merece una teleserie, ¿cierto? De estas así como bien populares. Porque mira, ella tenía claramente un corazón distante al de su marido. Había claramente una falta de transparencia en la relación de ellos. Y eso es revelado en el texto. Si bien ella quería que Jacob fuera bendecido, y eso era de acuerdo al plan divino, no es que ella estaba así como que en pura obediencia al Señor quiero esto. Es que a ella le gustaba más a este. Por lo tanto, al igual que su marido, los motivos tampoco son óptimos, tampoco son correctos. Y aquí vemos que alguien puede hacer algo correcto por las razones incorrectas. Probablemente ese es el caso de Rebeca aquí. Y es ella quien arma el plan. Ella quien arma todo ese enredo. Primeramente ella muestra su astucia. Ella se dio cuenta que Isaac estaba hablando con Esaú. Y fue ahí a escuchar. ¿Qué están hablando? Al escuchar secretamente lo que no debiese, ella actúa con astucia porque espera que su hijo salga para hablar con el otro. No hay confrontación a Isaac, no hay confrontación a Esaú, no hay así como que reunión familiar, vamos a poner aquí las cosas a las claras. ¿Quién se va a bendecir y quién no? Vamos a acordar aquí.
Obviamente estamos hablando de una estructura familiar patriarcal, donde no había así como tanta libertad para hacer eso, pero nosotros sabemos, por la misma historia de su antecesora Sara, que las mujeres sí tenían bastante autoridad en la familia. Tanto que Sara es la que da planes e ideas para Abraham, es la que ordena que le eche fuera a Agar y Ismael. Ella mandaba de cierta manera, o tenía una gran influencia ahí. Ella se hacía ver su voluntad. Y sabemos por el final de esa historia que Rebeca también tenía sus mecanismos. Ella no quiso resolver el problema. Ella se maquinó una solución en su cabeza. Y claramente ella demuestra desprecio hacia su marido. Porque al sacar provecho de la ceguera del hombre, era una forma también de humillarlo. Piensa en lo humillante que fue para Isaac, el patriarca de una tribu de cientos de personas. Estamos hablando de un grupo grande de gente. Isaac era un hombre importante socialmente, un hombre que dialogaba con reyes, descubriendo que por ciego le engañó su hijo. No sabemos si él supo en algún momento que todo lo había arquitectado su esposa. Probablemente en algún momento se supo. Ahora todos lo sabemos, pero no sabemos cuándo supo Isaac. Pero fue claramente humillante. Y ella muestra el desprecio en eso por su marido. Y ella conspira no sola, sino que con su hijo. Ella invita a su hijo a sumarse a su pecado. Y más, piensen por un instante, hermanos, la imprudencia de este plan. Es altamente imprudente. Porque no eran así como gemelos, eran mellizos. Ellos no eran parecidos. Eran distintos físicamente. Tenían estilos de vida distintos. Por lo tanto, que la identificación no sería tan difícil de separar uno de otro. Y vemos en el texto, Isaac estuvo bastante tiempo cuestionando, ¿quién eres tú? Ella confió que su marido era medio tontito. Se nota. Ella confió mucho que ella era clever. Es una arrogancia total. Lanzarse en planes imprudentes revela un corazón arrogante. Yo me lo puedo. No, si yo la sé. Ella arma el plan y lanza a su hijo en una situación muy complicada y muy peligrosa, que funcionó, pero podría no haber funcionado tan bien. Su plan funciona, pero no como ella pensaba. Y eso es lo triste de la historia. Efectivamente, Jacob fue logró engañar a su padre. Mintió, hizo todo y recibió la bendición. Pero al recibir la bendición, eso provocó el odio de su hermano. Ella pensó, se va a enojar, pero después se le pasa. Pero cuando él jura matar a su hijo, ella entonces tiene que armar un plan para enviar a Jacob hacia lejos, y nunca más ella volvió a ver al hijo que tanto amaba. Nunca más pudo ver ni uno de sus nietos. Nunca más lo pudo abrazar de nuevo. Ella esperaba que prontamente pudiera haberlo hecho, pero no se pudo jamás. Su plan funcionó, pero para ella fue terrible. Ella temía haber perdido 2 hijos y de hecho los perdió. Porque claramente el otro hijo no la tenía así como que con muchos amores tampoco. Perdió a los 2 hijos de una manera u de otra. Toda su maquinación terminó por agudizar la separación de la familia y empujarla a ella al ostracismo. Y es tan así que más adelante la Biblia va a mencionar un memorial en nombre de la nodriza de Rebeca. Pero no menciona cuándo murió, dónde murió y si murió. Obviamente que murió, pero no la menciona. Quedó para la historia así como que desaparecido. Buscando hacer valer su voluntad por medio de la mentira, por medio del engaño, por medio de la maquinación. Uno se hace esclavo de las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por la tentación de pensar que somos muy clever? Tenemos un plan que va a funcionar y queremos dar la vuelta a todo. Queremos encontrar el camino más corto. Queremos sacar provecho a... ¿Cuántas veces? Y toda esa maquinación termina siempre por volverse contra nosotros. El pecado de Rebeca, de manipular a las personas, de jugar con los personajes, en ese proceso de humillar gente, de herir personas,
buscando su objetivo. Eso es sumamente diabólico, sumamente diabólico. Y muchas veces permitimos que eso domine nuestros corazones, domine nuestras relaciones, haciendo de nosotros instrumentos del dolor, de la separación y de la ira de las personas. Pero no solamente Rebeca pecó, también sus hijos, a comenzar por el pecado de Esaú. Quizás usted va a decir, pero pastor, Esaú fue el engañado de la historia. El que tiene menos culpa aquí sería Esaú, ¿cierto? Más o menos. Porque Esaú, si había un premio a la necedad, él se lo había llevado todos. Ese tipo no era un hombre sabio, claramente. Él siempre optó por tomar las peores decisiones, vez tras vez. Vendió su derecho de primogenitura por un plato de comida. Ahí muestra su desprecio por su familia, su desprecio por... porque ¿qué significaba eso? Es importante hacer esa comparación. El derecho de primogenitura y la bendición muchas veces se veía como una sola cosa, pero aquí en esta historia la vemos como separado, pero estaban obviamente unidas. Estamos hablando de que había obviamente un derecho de primogenitura que podía implicar en beneficios económicos, pero aquí la bendición era algo más amplio, que además de lo económico venía también lo espiritual. Y la palabra del patriarca era la palabra oficial. Estamos hablando de un contexto donde no hay un estado. Isaac era amo y señor de todo. Y él estaba en su bendición coronando su sucesor. Y él estaba con su bendición entregando el liderazgo espiritual de su familia a su sucesor. Era así de importante. Esaú no estaba ni ahí. Él vendió su derecho de primogenitura, él se casó con las mujeres que no debía haber casado y esas mujeres provocaban un terrible dolor de cabeza en sus padres. Él ignoraba totalmente la importancia y el significado del pacto. Y él buscó ser bendecido por su padre, incluso sabiendo que él ya había vendido su derecho de primogenitura. Él sabía que era una forma más o menos trucha de recibir una bendición, sabiendo que no había recibido o no tenía ya el derecho. Él había menospreciado lo que ahora él quería. Básicamente era eso. Y después de no haber recibido lo que quería, él imita a su ancestro Caín y Lamec, jurando a su hermano de muerte, jurando matarlo. No lo hizo, pero sí había en su corazón ese mismo espíritu de Caín, el deseo de matar a su hermano. Y solo muy tardíamente él se da cuenta de que casarse con las mujeres de Canaán, mujeres idólatras, no era lo que agradaba al corazón de sus padres, no era de acuerdo a su cultura. ¿Por qué? Hay un evento interesante acá. ¿Por qué no casarse con esas mujeres y casarse con las otras? ¿Solamente porque eran familia? ¿Cuál es el significado de eso? La idea es que las mujeres que vivían en esa región tenían obviamente sus ídolos. Y la tendencia era que ellas influenciasen a sus maridos a abrazar la idolatría de esos ídolos. Mientras que la cultura de donde provenía Rebeca era de que la esposa abrazaría la fe del marido. Era una forma de proteger la fe. Y claramente Esaú a él no le importaba nada la fe y el Dios de su familia. Él no tenía ninguna preocupación con el pacto y el hecho de casarse con esas mujeres era eso. Y él rechazó el plan de Dios. Todas las decisiones de Esaú van en el sentido contrario a los propósitos de Dios. Eso sin contar el hecho de que Dios, antes de que él hubiese nacido, ya había dicho que la historia no iba a seguir por medio de él, sino que por medio de su hermano. Él anheló la bendición, una bendición que no le correspondía. Y eso agrava su situación porque él no quería ser el hombre que teme a Dios, pero quería el favor de Dios aún así. Esa es la historia de muchos cristianos que no se quieren someter a Dios, no quieren obedecer a Dios, quieren hacer todo según su voluntad. Y cuando algo le va mal en la vida, se frustra contra Dios, el Dios que lo ignoró todos los días. ¿Cómo Dios pudo hacer eso conmigo? ¿Qué quería? Es interesante porque después de haber rechazado a Dios una y otra vez, él terminó siendo él mismo rechazado. Y es interesante porque los teólogos van a decir así que para esa familia, ser cabeza de la familia, significaba llevar las promesas divinas a la siguiente generación.
Aunque Esaú al principio desprecia los derechos de primogenitura y su bendición implícita, cambia de opinión. Ahora él sí quiere. Ahora, sin embargo, es demasiado tarde. Esaú quiere la bendición, pero no los requisitos previos del estilo de vida. Dios no permitirá que tal bendición se materialice y de hecho eso fue lo que pasó. Esaú terminó viviendo, y eso es lo más interesante. Él se rebeló contra Dios, pero al fin su rol en la historia fue el rol que Dios diseñó para él. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Eso dice que por más que uno se aleje de Dios y que por más que uno pelee contra Dios, uno nunca podrá reescribir la historia de Dios. Él entró para la historia como un hombre que rechazó una y otra vez a Dios y a la obediencia al pacto. Y esa historia solo confirma lo que Dios había dicho antes de cuál sería su rol. Rebelarse contra Dios trae terribles y duras consecuencias, pero ninguna rebelión puede frenar los planes de Dios. Hay en nuestros corazones muchas veces sentimientos de rebelión, sentimientos de rebeldía. Quizás la cultura nuestra ha puesto la idea de rebeldía como algo incluso positivo, de confrontar a los poderes, pero en última instancia es contra Dios que nos rebelamos. Aquel que no quiere someterse a la voluntad de Dios terminará en sus propios pecados haciendo lo que Dios quiere, pero sin disfrutar de su bendición. Por lo tanto, debemos temer al Señor y no caer en los pecados también de Esaú. Pero por fin llegamos al personaje que al parecer salió ganando. Pero Jacob claramente es presentado aquí como un ser humano totalmente sin escrúpulos. Él no tiene escrúpulos sobre la moralidad del plan de su mamá. Era simplemente dudas con relación a la viabilidad. Él no pregunta: mamá, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo van a hacer eso con el papá? El pobre está ciego. No, eso está mal, mamá. ¿Cómo le voy a mentir? No puedo mentir. ¿Ustedes se acuerdan de José, hijo de Jacob, de hecho? Cuando estaba en la casa de Potifar y que su esposa se le tiraba encima, ¿qué dijo? José no dijo: ¿y si mi señor nos atrapa juntos? Él no dijo eso. Él no cuestionó la viabilidad del plan de la esposa de Potifar. Él cuestiona solamente, o principalmente, la moralidad del hecho. ¿Cómo puedo hacer eso yo contra mi Señor y contra Dios? Todo lo contrario de lo que hace su papá. Su papá ve una situación donde él puede sacar provecho y dice: pero está difícil, ¿cómo vamos a engañar al viejo? Y su mamá ya tenía todo cocinado, literalmente. Entonces, como Rebeca, Jacob, y fíjense que Jacob y Rebeca están ahí en sintonía, ¿eh? Ahí en la misma línea, y ambos tratan a su padre con desprecio. Pero Jacob aún más, porque le miente cara dura. Y más que mentir, él utiliza de un argumento que es incluso blasfemo. Dios me bendijo. Estáis pecando, estáis mintiendo, estáis engañando. Y dice que Dios te bendijo, Dios te está ayudando en eso. Eso muestra la falta de escrúpulos que tenía Jacob. Y obviamente todo eso muestra una persona que era al mismo tiempo cobarde y astuta. Porque en ningún momento luchó, en ningún momento llegó ante su papá y dijo: no, si eso es así, así. Siempre dando vueltas, siempre esquivándose, siempre buscando una forma alternativa. Y aquí vemos al engañador, que como la Biblia es hermosamente construida en un relato que nos permite ver eso, futuramente sería también engañado. Posteriormente él sería engañado por el hermano de su padre, el hermano de su madre, Labán. La madre que tanto amaba a él, lo envía a su hermano para protegerlo, y su hermano, que siempre, desde el primer momento en que aparece el relato bíblico, se le muestra como un tipo aprovechador. Porque cuando llega el siervo de Abraham para buscar una esposa, Labán al tiro ve el oro que trajo, las cosas ricas que tenía el ojo, ¿no es cierto?, para las joyas, para el dinero, tenía esa onda.
Y entonces aquel que fue el engañador termina siendo duramente engañado por su tío. Y para empeorar la situación, el que había engañado a su padre es él engañado por sus hijos. De la misma manera que él se vistió con la ropa de su hermano, sus hijos tomaron la ropa de su hijo favorito y utilizaron la ropa de su hijo favorito para engañar los sentidos de Jacob por décadas. La ironía de la historia bíblica revela que nadie se sale con la suya en el plan de Dios. Nadie se va a salir con la suya, nadie va a ser más clever que Dios, más inteligente que Dios, más sabio que Dios. Ningún plan trucho prosperará. Eso es lo que Dios nos muestra. Pero también vemos en ese ser tan corrupto la manifestación de la gracia de Dios. Porque efectivamente él fue bendecido con una bendición divina para prosperidad, para generar muchos hijos, para crecer. Entonces, es exactamente en ese personaje inadecuado que Dios derrama sus bendiciones, sin exigir una pureza previa. Solamente lo que Dios exige es una obediencia de acuerdo a lo que Él va ordenando. Y aquí fue lo que vemos. Dios revela su gracia y que esa gracia no se mueve por los méritos. Fue doblemente bendecido. Él fue bendecido 2 veces. Una bendición cuando su padre pensaba que estaba bendiciendo a Esaú, pero era él. Y una otra bendición cuando él se fue a la casa de su tío y su padre lo bendijo por segunda vez. Esas 2 bendiciones sobre él clamaban prosperidad, fuerza, dominio, como expresión de la efectividad del pacto de Dios en el mundo. Es decir, ¿qué significa esa prosperidad toda? Significa Dios está con él. Que Dios vaya contigo. Que Dios esté contigo. Eso era. Pero Jacob era objeto de la gracia de Dios. Y por ser objeto de la gracia de Dios, Jacob no siguió siendo toda su vida ese personaje engañador. Esaú toda su vida siguió siendo como Esaú siempre fue. Pero Jacob fue transformado por Dios. Por eso ya no le conocemos como Jacob, sino como Israel. Si bien él engañó a muchos y fue engañado por otros, pero él luchó con el Señor y prevaleció. Eso vamos a ver más adelante. Vemos en Jacob la transformación de la gracia de Dios. Así también es la iglesia. A veces tenemos la exigencia de que la iglesia tenga un grado de pureza que ni siquiera nosotros tenemos. Pero quisiéramos que la iglesia tenga para inspirar a nosotros, pero nos olvidamos de que la iglesia tiene lo que nosotros tenemos. Y la iglesia es lo que nosotros somos. Eso no nos debiera llevar a bajar el perfil y decir, son todos pecadores, así que da igual. No. Debiéramos poner los ojos en la gracia que está en la iglesia. Porque somos pecadores, sí, pero no estamos destinados únicamente a vivir en pecados y morir en nuestros pecados. Fuimos objeto de un plan maravilloso de Dios que utiliza personas imperfectas, sí, para un plan perfecto. Y eso es importante que entiendan aquí. Ustedes ven, Isaac fracasó, Rebeca fracasó, Esaú fracasó, Jacob fracasó. ¿Quién funcionó en esa historia? Solo Dios. ¿Quién hizo todo con que todo funcionara según su plan? Dios. Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor. Ya estaba. Que la gente hubiese utilizado sus pecados para eso y hubiese sufrido las consecuencias de sus pecados, eso es otro tema, pero que el plan de Dios funcionó y funcionará, es así. Lo mismo se aplica a la iglesia. Nosotros somos el pueblo del pacto. Y quizás muchas veces estamos como estos 4 aquí, peleando entre nosotros, conspirando, alejándonos, distanciados, distantes del dolor del otro, de los sentimientos del otro. Pero al contrario de varios de ellos, sobre nosotros hay gracia para transformar nuestros corazones. Entienda que Isaac no quería bendecir a Jacob, pero lo bendijo igual. Esaú quería recibir la bendición, pase lo que pase, pero él se quedó sin nada. Dios reveló su gracia y su disciplina a cada uno de ellos. Rebeca quería tener a sus hijos juntos, pero los perdió a todos. Y Jacob pensó que iba a salir con la suya y fue engañado vez tras vez. El plan de Dios, hermanos, siempre triunfa.
abandonar nuestra acomodación a los placeres y a los deseos sensoriales, carnales, circunstanciales, como trataba de hacer Isaac. Abandonar eso es el llamado del Señor para nosotros hoy. Abandonar también la tentación de querer ser controlador y que por medio de la manipulación de las personas y de las circunstancias lograr sacar sus resultados y sus objetivos. Eso es pecaminoso, eso es diabólico, también debe ser abandonado. Y también debemos abandonar la incredulidad de Esaú, la dureza de su corazón, la rebelión de su corazón, el deseo de hacer todo lo que quiero a mi manera, a mi pinta, y rogar que Dios bendiga mi pecado. ¿Se dan cuenta que muchas veces uno está casi durmiendo y empieza a orar y habla cosas sin sentido? Señor, bendice mi pecado. Muchas veces estamos orando y no estamos dormidos. Estamos pidiendo exactamente eso. Estamos en pecado, estamos en un plano maquinadamente elaborado por nuestro pecado y pedimos la bendición del Señor a esto. Debemos ser conscientes y abandonar ese tipo de postura. Pero también, hermanos, debemos abandonar la malicia, la astucia, como una forma de sacar provecho. Aunque sea por los objetivos correctos, aunque sea para el reino de Dios. No, si es para la iglesia, pero si es de una forma equivocada, no importa si es para la iglesia, si es para Dios, si es para quien sea. Los medios importan. Y yo debo hacer de la manera correcta para la gloria de Dios, para que Dios sea más exaltado. Abandonar la malicia, la astucia como forma de sacar provecho es el llamado de Dios para nuestros corazones. Debemos encarnar la gracia de Dios, encarnar los valores de Dios. Y eso culmina no solamente en bendición para uno, culmina en bendición para otros y gloria a Dios. Dios siempre consigue lo que quiere. Vamos a orar.